Lo dijo en la primera hora. 7:46, gracias. Y eso que en la entrevista del alcalde tratamos de abordar un montón de temas y se nos queda un montón de temas en el tintero, pero así suele ocurrir. Bueno, hoy recibimos a Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vicepresidenta, qué gusto, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, por primera vez en presencial, y gracias por que solo telemático nos acepta. Sí, no, ahorita ya estoy aquí presente. Gracias a la vicepresidenta del Consejo. A ver, quiero empezar por el tema del defensor público. Correcto. Ayer estuvo por acá Gabriela Cadena, quien es la presidenta de la comisión seleccionadora del proceso. Ellos han enfrentado 2 denuncias de amenazas en contra de los integrantes de esa comisión frente a un concurso que ha estado o que ha sido largamente cuestionado y atropellado. Le preguntábamos qué es lo que resta, nos decía elaborar el informe final, pero estamos a la expectativa de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos entregue ciertos documentos. ¿Qué posición tienen ustedes en el Pleno sobre ese proceso, Michelle? Bueno, realmente ha sido un proceso bastante complicado. Desde que nosotros llegamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como es de conocimiento público, ya estaba muy adelantado el concurso. Nosotros estuvimos en la parte final, por lo que casi no pudimos intervenir antes. Sin embargo, en aras de la transparencia, se ha llamado en varias ocasiones a los comisionados, se ha pedido información. Sin embargo, la información es pública. En este momento, lastimosamente, estamos en una fase de apelaciones que subió al Pleno o va a subir al Pleno en los próximos días, y dependiendo de eso tomaremos la decisión acerca de lo que va a pasar en sí con este concurso. Lastimosamente, como digo, no puedo adelantar ningún tipo de criterio, por más que ha sido mediáticamente bastante atacado el mismo. Creo que se ha llevado cumpliendo todos los requisitos que dice el reglamento y demás. Entonces, sí se vuelve bastante complicado el tema, y la decisión que tenemos se vuelve más que legal, se vuelve política. Pero no han tomado todavía una decisión, no tienen en el camino lo que van a hacer, ¿no lo han resuelto? No, porque todavía, recordemos que hasta el viernes anterior estuvieron las recusaciones que aparecieron, se inventaron este tema de las recusaciones. Sobre los consejeros. Los integrantes del Consejo. Se fue en contra. Eso es inédito, no había pasado nunca. No se puede. Entonces se fueron en contra de Joana, se fueron en contra de la expresidenta Bonifaz. La presidenta Bonifaz nos recusó a todos nosotros, o sea, se hizo un champús terrible ahí donde no había que ser. Se archivaron estas recusaciones ya el día viernes por fin, y ahora procede que el jurídico haga el informe jurídico acerca de las apelaciones y de las impugnaciones, y una vez que esto suba al Pleno, nosotros mediante este informe tomaremos la decisión correspondiente de lo que ha venido pasando en este proceso sobre este caso de las impugnaciones. ¿Impugnaciones a las candidaturas? De los postulantes. ¿De los postulantes? De los postulantes, correcto. ¿Pero esa fase no estaba ya en cierta medida superada? No, porque justo las recusaciones fueron en el momento de las apelaciones de las impugnaciones. Entonces, en ese momento ya se suspendió este tema de las impugnaciones, de las apelaciones, y ahora tenemos que tener el informe jurídico para poder llevar a cabo este tema. ¿Hay una posibilidad, le pregunto, de que este proceso se suspenda, como han planteado algunos sectores? Ayer, por ejemplo, di lectura a un comunicado del Observatorio de Derechos y Justicia y de un grupo de juristas que creen que este proceso tiene que ser suspendido hasta que se pueda resolver toda esta suerte de irregularidades que han rodeado un concurso bastante largo, vicepresidenta. Yo no sé con qué base jurídica vamos a hacer eso. No hay forma. No hay forma, porque nosotros en aras de la transparencia hemos llamado a los comisionados, hemos tratado de transparentar los procesos que para nosotros pudieron haber tenido algún tipo de irregularidad, los cuales fueron subsanados y superados, y en este momento, ¿qué más podemos hacer? Esperar 2 años que dure las investigaciones, si es que existe algo en contra de algún postulante, y esperar 2 años más después de los 6 años que está prorrogada la autoridad en este momento. Entonces me parece que es un poco ya tirado de los cabellos en este punto. Lastimosamente, como digo, nosotros ya tomamos un concurso donde prácticamente estaba predeterminado un ganador, y culpa de este Consejo de Participación Ciudadana no viene a ser porque nosotros no llevamos los 2 años de concurso. Vicepresidenta, al menos 2 aspectos a mí me quedaron de la entrevista el día de ayer a la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. De un lado, estas amenazas que han recibido, no una, no dos, varias a lo largo de este tiempo,
Quisiera tener una lectura suya respecto de esto que ha ocurrido. Y de otro lado, esta alerta que generaba la presidenta de la comisión en el sentido de que no se les han pagado las dietas desde el año anterior, que se han presentado oficios a la anterior presidenta Bonifaz, al actual presidente Fantoni, al menos 2 comunicaciones, y no han tenido respuesta. Sí, bueno, en ese sentido hay que ser bastante claros. En ese momento anteriormente estaba la presidenta Bonifaz, la cual tenía que haber cerrado el año fiscal anterior con los pagos de estas dietas. Entonces, nosotros no podemos hacer el pago de las dietas que corresponderían a este año si no se cancelan previamente las del 2023. Lastimosamente, la expresidenta Bonifaz no hizo el trámite correspondiente para el pago de dietas del año anterior. Claro, ayer nos decía Gabriela Cadena que me parece 12 comunicaciones le habían enviado. Al menos 2 al actual presidente. Claro. Claro, el problema del actual presidente es que no puede pagar mientras no se subsane lo de lo anterior. Se quitó, fue tan ineficiente la anterior administración que se quitaron incluso estos fondos. Entonces tenemos que volver a pedir los fondos para poder pagar lo del año anterior y poder pagar lo que tocaría de este año. O sea, se hizo un tremendo problema por la inoperancia de las anteriores administraciones. ¿Y por qué al menos no se ha dado esa respuesta en este caso a los comisionados? Entendería que están por sacar esas respuestas porque supongo que están pidiendo certificación presupuestaria, están haciendo algún tema administrativo para poderles dar una respuesta como corresponde, sino que ellos también pasando 3 días, 4 días y los trámites a veces internos se demoran un poquito Respecto a las amenazas a las que hacía referencia. Nosotros en su momento, cuando fue la primera amenaza, nosotros pusimos en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana una moción para que por el Pleno se pida a Fiscalía una investigación. Eso lo hicimos en la época de la presidenta Bonifaz. Lastimosamente ella no dio trámite y hace 2 semanas nosotros enviamos desde la presidencia ya el pedido de una investigación para este caso que es también reprochable, y nosotros estamos muy molestos también porque un concurso que no tenía que tener mayor repercusión realmente y socialmente ha tenido una repercusión bastante complicada. Entonces, hemos procedido con eso. Nosotros no es que apoyamos a la comisión, por decirlo así, sino nosotros tenemos que ser correctos en este sentido, y por eso es que pusimos la alerta de la investigación para que se siga el trámite correspondiente de fiscalía. Solamente para cerrar y a manera de resumen, por el momento no hay una decisión sobre el presente y futuro del concurso para defensor público. No, estamos esperando el informe jurídico, dependiendo de cómo salga el informe jurídico de todas estas apelaciones. Pero es como Pleno tomar una decisión ahí. Tomaremos, porque es una voluntad la mía, somos 7, no puedo todavía adelantar un criterio al respecto hasta no conversar con el informe jurídico y ver cuál es la procedibilidad, cómo vamos a proceder en este caso. ¿Hay alguna fecha o plazo más o menos determinado para que cuenten ya con ese informe jurídico? Sí, entiendo que tiene 3 días, hasta el día de mañana sería el plazo fatal para que entreguen el informe jurídico. Posterior a eso nos sentaremos con el resto de consejeros para conversar acerca del informe, ver las posibilidades que se tienen y jurídicamente lo que corresponde, porque una cosa es lo que mediáticamente se pone y otra lo que jurídicamente nos corresponde. En este caso, recordemos que estamos amenazados por la juez de Quevedo, que ya nos ha puesto un sinnúmero de multas, la Corte Constitucional con los seguimientos a sus dictámenes, tenemos la Asamblea que nos hace requerimientos de información. Entonces estamos atados de pies y manos en muchas cosas, pero estamos tratando de jurídicamente hacer lo correcto, más allá de que tal vez lo político y mediáticamente no lo sea. Correcto, dejemos defensor público. ¿Qué pasa con Consejo Nacional Electoral? Finalmente, ¿qué mismo? ¿Renovación parcial, renovación total? ¿Qué onda con esto? Yo espero y aspiro que tengamos la renovación total. Creemos que el Procurador General del Estado va a darnos la viabilidad para poder unificar ambos concursos y con esto volver a lanzar la postulación con el fin de que todas las personas que crean que tengan los méritos suficientes para formar parte de esta institución puedan presentar lo más pronto sus postulaciones, porque se lanzará una nueva convocatoria de ser el caso, y si no nos da la viabilidad, yo creo que en esta semana ya podremos saber si vamos por los 2 o por los 5. Estamos daditas, hay que esperar un poquito más, nada más. Pero la posición suya es eso. De la renovación total. Yo soy partidaria de la renovación total. Y de dejar insubsistente el proceso que ya está en curso. Totalmente. ¿Por qué? Le comento. Yo creo que he sido la que más ha molestado con este proceso. Recordemos el año pasado que tuvimos
Primero, a mí me tocó hacer un juicio particular de mi peculio para acceder a la información pública. Gané en 2 instancias porque nunca me entregaron la información estos ¿Qué comisionados. presentó un habeas data? ¿Qué fue lo que presentó? Un acceso a la información Ya. pública. Entonces yo ya gané en 2 ocasiones porque ellos no querían darme la información que era pública, de por qué calificaron, cómo calificaron, cuáles fueron. Incluso existió en esta comparecencia que hubo en octubre un posible robo de claves en donde se subieron alrededor de 20 puntos a un postulante. Ellos dijeron públicamente que recibieron documentación fuera de tiempo y devolvieron las carpetas. Es decir, ahora, hoy por hoy, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene una sola carpeta de un postulante del concurso de la renovación parcial. Entonces, con tantas observaciones que se tenía en este concurso, yo creo que lo más lógico, si es que nos da la viabilidad la Procuraduría General del Estado, este proceso debería retrotraerse hasta la convocatoria, hacer un llamado rápido para que puedan las personas que crean tener los méritos suficientes postularse, y una vez que se postulen, hacer un proceso lo más célere posible y tener la renovación total antes de noviembre de este año. Pero de darse este escenario de una renovación total y dejar insubsistente el proceso que ya venía en marcha, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas de Contraloría? Toda vez que, insisto, hubo un proceso que siguió su curso, hubo comisionados que recibieron dietas, hubo recursos que fueron destinados para el efecto. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, nosotros, más o menos de lo que logramos saber también de este tema, es que vamos a tener más problemas duplicando gastos para un concurso que lastimosamente se prorrogó mucho tiempo, muchos años en este tiempo, y lastimosamente no se llegó a su fin. O sea, hace 2 años teníamos que haber tenido la renovación parcial. Entonces, este consejo ya no es culpable de eso, sino los consejos anteriores que no cumplieron sus funciones durante el tiempo que tenían para hacerlo. En este sentido, nosotros, desde que el momento que lo tomamos, ya teníamos bastantes complicaciones, no solo jurídicas. Recordemos que también estuvo torpedeado por algunas acciones de protección, y en este sentido también creo que es importante que tomemos conciencia de que ya en este punto mejor resultado va a tener una renovación total que terminar una renovación parcial con tantas irregularidades y continuar el próximo año, porque ya no podremos hacer sino el próximo año la renovación de los otros 3. En este punto, entonces, vicepresidenta, ¿en qué punto nos encontramos? ¿De qué depende para ya tomar una decisión final? Estamos en espera de una respuesta en concreto de la Procuraduría. ¿Cuánto tiempo más podría tomar esto? Considerando que el periodo de los actuales consejeros ya fenece en noviembre de este año. Ha sido un concurso que de por sí ha tomado tanto tiempo que nos podría llevar a pensar que puede tomar aún un tiempo extenso, considerando que son pocos los meses que tenemos para Por supuesto. para que Y se den tenemos a la funciones. vuelta de la esquina, terminan en noviembre lo que Correcto. tú citas, y en febrero ya tenemos elecciones. Correcto. O sea, va a terminar el periodo en pleno proceso electoral. Correcto. O sea, nosotros, de lo que hemos conversado con algunos consejeros, creo que lo más lógico, si es que tenemos la viabilidad, es tratar de acelerar, no llevar más allá de 5 o 6 meses el concurso, puesto que ya nos ahorraríamos las fases previas, que son la de la Comisión Ciudadana de Selección, la Veeduría Ciudadana, que son procesos que demoran un poco este tipo de concursos, y en este sentido tener ya de una vez la convocatoria, calificación de méritos, y consecuentemente tratar de hacerlo en 6 meses. Lastimosamente. Que empataría con noviembre. Que empataría con noviembre, sí, así es. De lo contrario, los consejeros tendrán que quedarse hasta ser legalmente reemplazados. Ahí sí Claro, prorrogados. nosotros ahí hay que tener una diferenciación. Nosotros vamos hasta la fase de designación. Si la Asamblea no los quiere posesionar, Esa es otra cosa. eso es otra cosa. Pero ustedes Nosotros hagan primero el trabajo. Nosotros tratamos de hacer lo humana e inhumanamente posible para poder acelerar. Muchas veces no depende del Consejo de Participación Ciudadana, sé que nos echan la culpa, pero muchas veces en este caso, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado, que no nos responda esta petición, no depende de nosotros. Nosotros pensábamos que hace unos días atrás ya hubiéramos tenido para avanzar este concurso. Lastimosamente no tenemos todavía respuestas, pero tenemos la mejor esperanza de que realmente nos dé la viabilidad y podamos hacer el cambio de los ¿Qué hijos. pasa con el tema de la presidencia del Consejo de la Judicatura? Hoy tenemos al doctor Álvaro Román Márquez, que es presidente subrogante. Él Correcto. no puede asumir la titularidad del organismo, es. eso creo que es ya de dominio público.
entiendo que la Corte Nacional de Justicia debe enviar una terna, pero ustedes primero habían pedido una documentación a la Judicatura. Correcto. Explíquenos cómo está este proceso. A ver, el reglamento nos dice claramente que nosotros, en el mundo ideal, normal, nosotros iniciamos el mecanismo que es solicitar las ternas. En el caso particular del doctor Álvaro Román, existe un dictamen que de una u otra manera se contrapone al reglamento y dice que el doctor Álvaro Román será siempre el suplente y se continuará que el Consejo de la Judicatura, ser un organismo independiente, él activará el mecanismo hasta acabar este periodo, es decir, hasta enero del 2025. Y se vuelve otra vez, si es que llega a faltar nuevamente, que fue el caso por la salida del señor Wilman Terán, tenía que volverse a hacer todo el procedimiento. Nosotros, al no poder, como tenemos una sentencia, no podíamos solicitar directamente esta terna, por lo que en ese momento solicitamos un exhorto al presidente hace más de 60 días para que comience con el mecanismo. Hace 2 meses. Hace 2 meses, más de 2 meses. Y no les ha respondido el doctor Román. No nos ha respondido el doctor Román. En ese sentido, nosotros hicimos un nuevo exhorto hace pocos días atrás, porque no podemos hacer más. Los consejeros están solicitando que nosotros volvamos a hacer el exhorto, se volvió a hacer el exhorto, y también se comunicó a la Corte Constitucional para que haga el seguimiento del dictamen. No porque nosotros tengamos alguna intención en esto, sino que estamos llamados por la misma sentencia por la cual hubieron destituidos, de hacer céleres y hacer los procedimientos que corresponde conforme este dictamen. Usted se refiere a la sentencia que no cumplió el consejo anterior, que fue de los 7 fueron destituidos por la Corte. Correcto. Entonces nosotros somos muy cautos y hacemos hasta donde la ley nos permite, con el fin de que salga de nuestra responsabilidad estas acciones u omisiones por otras Mientras entidades. no responde el doctor Román ese exhorto, ustedes no pueden solicitar la terna a la Corte Nacional de Justicia. No podemos, porque el dictamen es claro. Quien activa el mecanismo en este periodo, en este caso, es el doctor Álvaro Román. Y si el doctor Román, o mejor dicho, el doctor Román les ha dicho algo, usted nos ha dicho que no les ha respondido, pero extraoficialmente, ¿tienen alguna presunción de por qué no responde el presidente encargado de la Judicatura? La verdad, no hemos tenido un acercamiento y presumo que es para dejar listo o avanzado el concurso de jueces nacionales. Vicepresidenta, además, para ir cerrando, hace unos días el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, dijo en otro medio colega de que estaba listo ya un primer borrador para el concurso que debe llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, en atención a que la doctora Diana Salazar Méndez finalizará su periodo en abril del próximo año y no tiene posibilidad de reelección. ¿Cómo está este tema? Bueno, sí, efectivamente ya se ha presentado un borrador primero con el fin de ir evaluando qué cabe, qué no cabe, qué se puede hacer, porque va a ser sí, por el defensor público. Tuvimos tantos problemas, no me imagino, en la Fiscalía General del Estado. Entonces, en ese sentido, estamos siendo muy cautos, tratando de cubrir todas las aristas para evitar los problemas o la subjetividad que a veces tiene la Comisión Ciudadana de Selección de por qué sube unos puntos, baja otros puntos. Queremos realmente que sea un reglamento que cubra todas las necesidades del concurso y lo que la ciudadanía espera. Nos va a tomar todavía, creería yo, un poquito más, pero estamos tratando de cubrir todos estos posibles, con la experiencia que tenemos con estos concursos que han pasado, queremos cubrir todas las aristas con el fin de tener un reglamento que cubra las necesidades y tener no solo a los mejores comisionados ciudadanos para elegir al nuevo fiscal general, sino evitar problemas como esto que digo, que la subjetividad que a veces tienen los comisionados para la evaluación de ciertas etapas del proceso. Lo ultimísimo de mi parte en un minuto, vicepresidenta, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento ahora mismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luego de los cambios que vimos semanas atrás con la salida de la consejera Bonifaz de la presidencia y luego de que Andrés Fantoni asumiera la presidencia del Consejo? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano colegiado en donde siempre habrá disensos y consensos. En este sentido, tenemos buenas noticias para la ciudadanía, se podría decir, puesto que, por ejemplo, los 3 reglamentos que se presentó desde mi despacho para las 3 superintendencias se llevó inmediatamente a mesas técnicas y estas fueron aprobadas por unanimidad. Existen varios procesos en los cuales ha sido la aprobación ya por unanimidad, porque nosotros tratamos de hacer eso, las cosas correctamente, y en ese sentido creo que los consejeros se sienten también respaldados por una nueva administración que está haciendo lo que tenía que hacer hace varios años atrás. Correcto, Michelle, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. La vicepresidenta
vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, hablando sobre lo que está pasando a nivel del Consejo, defensor público pendientes de un informe jurídico para tomar una decisión, Consejo Nacional Electoral pendiente un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, pendiente también el tema de la judicatura. Nos ha hablado y nos ha revelado que el presidente encargado del Consejo de la Judicatura no ha atendido un exhorto que ha planteado el Consejo desde hace más de 60 días, tema que está pendiente. Y también hemos hablado sobre la preparación de un borrador de reglamento para el futuro concurso público que deberá designar a quien suceda en el cargo en abril próximo a la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Gracias a la vicepresidenta del Consejo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.